muchachos, yo sé que el día de la madre, ¿qué le vamos a regalar a su mamá? Tiene que ser algo que ya le encante. Ya sé, como heredé el mismo gusto de mi mamá, tengo el regalo ideal. Calzado Rómulo, hechos con amor para todas las madres. El verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Hoy me acompaña en el estudio el periodista Raúl Ramírez Tobar. Él va a estar acompañándonos un rato para conversar sobre temas relacionados con la prensa. Buenos días, Raúl, y gracias por aceptar la invitación. Don José, buenos días, muy buenos días a todos los televidentes del informativo del Canal 2. Mucho gusto en estar con ustedes. Esta yo la he considerado mi casa y me place acompañarlo desde tempranas horas de hoy, miércoles 3 de mayo. Hoy 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Qué bueno. A propósito de la libertad de prensa, el mundo y el país en particular cada día está más signado por la mordaza en algunos casos, o por la autocensura en otros casos, o por la alineación descarada en muchos casos de los medios en función de uno u otro gobierno o actor de poder. Desde su experiencia de más de 35 años en el ejercicio periodístico, Raúl, ¿cuál es ese análisis que usted hace del periodismo que se hacía en los años 70, por ejemplo, del siglo pasado, al periodismo que se está haciendo hoy cuando ya se ha comenzado a acuñar una nueva palabreja, la posverdad? Pues en todos estos años de mi vida yo siempre he visto la misma situación, una prensa alinderada con ciertos intereses políticos y por ende económicos. Para nadie es un secreto, don José, que los grandes medios de comunicación, aquí en Colombia, vamos a circunscribirnos al caso de Colombia, los grandes medios de comunicación nacieron de la necesidad de defender tesis de partidos políticos. Aquí el gran diario que sigue siendo El Tiempo nació para defender los intereses de un partido, el Partido Liberal. Y el Partido Conservador, que era el partido hegemónico en el año, a mediados de los años del siglo pasado, creó también sus propios medios de comunicación. El Siglo, El País en el Valle del Cauca y en varias regiones de nuestra geografía nacional crearon estos dos partidos medios de comunicación propios. En esas circunstancias, pues no se puede decir nunca que la prensa pueda ser independiente. Bueno, pero estamos hablando de una prensa que es lo que llamaríamos clásica, la prensa escrita, la prensa hablada, la prensa televisada, de alguna forma, pero es que ahora ya hay otra prensa, la prensa digital, la prensa online, esa prensa que hasta hoy se le escurre a la censura, porque ni los gobernantes ni los grandes medios tienen forma de controlar que un tuitero, que alguien en Facebook, que alguien en un blog o que un medio digital propiamente dicho saque noticias que no quieren los grandes medios que salgan. Sí, eso fue la ruptura prácticamente de la hegemonía en la opinión. El surgimiento de las redes sociales, del internet, democratizó la información, democratizó la opinión, con sus consabidos riesgos, porque darle rienda suelta a toda la opinión a partir de emociones como las que despiertan en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram y todas estas redes sociales, también trae unos riesgos que ya se están viendo, pues mucha gente tiene que rectificar o tiene que aclarar mucha información que suelta a la ligera. Eso es lo que usted señala, don José, es la realidad de este nuevo siglo. Quien se vea excluido de los grandes medios de comunicación, a quien estén censurando los grandes medios de comunicación por X o Y motivo, pues va a tener la posibilidad de crear sus propios medios alternativos, pero
seguirán siendo marginales hasta tanto esos grandes medios de comunicación sigan siendo hegemónicos y manden sobre el espectro electromagnético de nuestro país. Pero en esos medios que llamamos alternativos desde lo digital, yo recuerdo una frase de Belisario Betancourt: yo prefiero una prensa desbordada y no una prensa amordazada. Es cierto que desde el punto de vista del rigor periodístico, muchos de las personas que están detrás de esos medios digitales no son exactamente personas que hayan tenido una cierta formación periodística, y por lo tanto eso les quitaría, entre comillas, como una cierta autoridad para ejercer como periodistas. Pero usted y yo sabemos que el periodismo es ante todo, primero, un derecho de ejercicio de opinión y de expresión y de información, y segundo, una vocación de mantener conectadas las diversas vertientes de opinión de un país o de una sociedad determinada. Hoy, desde la óptica del periodista que ha trasegado por varios medios de comunicación, ¿usted cómo evalúa ese balance entre el periodismo clásico, vuelvo a decir, el escrito, el radial y el televisivo, y el periodismo digital, el periodismo que ha surgido en los últimos 10 años? Yo no creo que haya desbalance en cuanto a la forma de presentarlo, porque tengamos en cuenta, don José, que muchos de los que ahora son muy leídos blogueros, o muchos de los que han creado páginas en internet para suministrar información, vienen de esos grandes medios de comunicación, que precisamente llegan a este tipo de periodismo digital porque han sido relegados de esos grandes medios de comunicación, ya por la edad, ya porque no responden a intereses ideológicos e editoriales de esos grandes medios de comunicación, pero ellos están ejerciendo ese mismo periodismo que ejercían en los grandes medios de comunicación, lo están haciendo acá en sus blogs, en sus páginas, en sus formas editoriales de llevar la noticia. Sigue siendo el mismo, la misma estructura, lo que cambia es un poco el concepto, lo que cambia es bastante el contenido, porque ya tienen, es así, libertad de expresión, libertad de prensa. Esos medios son los que hay que fortalecer y los que se están fortaleciendo. Hay muchos analistas que dicen que ese va a ser el futuro de los grandes medios de comunicación, de los medios de comunicación, que la gente lea y vea a través de esas páginas. Bueno, en los años en los que usted y yo éramos muchachos y que estamos apenas estudiando, efectivamente las grandes convocatorias mediáticas se hacían desde la gran prensa. Entonces uno leía los titulares, leía los editoriales, leía las grandes noticias o los grandes reportajes y más o menos iba asumiendo posición, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece, y terminaba convocado por, de nuevo, esos grandes medios de comunicación. Lo que uno nota hoy día es que ese surgimiento, esa nata de medios digitales que hay, que es casi inconmensurable ya, sí, mueven mucha información, pero no logran la movilización que esperaría uno se pudiera generar, porque como todos tenemos en el celular o en la tablet o en el computador a un clic de distancia la información, entonces que todos nos moviéramos. Dicen que en las campañas de Obama, en las campañas anteriores del gobierno americano de ahora de Trump, se hicieron mucho del ejercicio político electoral se hizo por vía de redes digitales, pero yo sigo haciéndome la pregunta, ¿de verdad las redes y los medios digitales logran que el ánimo colectivo salga a esas grandes convocatorias o simplemente la gente queda conforme con haberse enterado? No, las redes están moviendo mucha opinión, las redes sociales están moviendo mucho sentimiento, muchas emociones. Se demostró en gobiernos pasados cuando a través de redes sociales se convocaron a grandes movilizaciones a las cuales respondieron masivamente millones de colombianos. Se vio recientemente el 2 de octubre cuando a Colombia se le invitó a votar en un plebiscito. Toda esa propaganda que se hizo en torno a la negación de los acuerdos de La Habana se hizo a través de las redes sociales, obvio, sin excluir todo el aporte nefasto que hicieron grandes medios de comunicación y un canal en particular.
Las redes sociales en estos momentos están moviendo mucha opinión, están moviendo mucho pensamiento, están dinamizando la forma de actuar de millones de colombianos. A eso hay que ponerle cuidado porque es que las redes sociales se están convirtiendo realmente en el derrotero, en el faro de la opinión pública. Insisto, esto no quiere decir que grandes medios de comunicación, grandes cadenas radiales, grandes cadenas de televisión, grandes periódicos estén todavía incidiendo en la conducta y en el comportamiento político de los colombianos, pero también las redes sociales están moviendo opinión y de eso están dando cuenta los empresarios que tienen dineros invertidos en estas redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales que también están ya llevando su trabajo hacia las redes de comunicación. Eso es una realidad, don José, de nuestra conducta de este siglo, y a eso yo creo que le están apostando los grandes medios de comunicación y quienes desde de la prensa alternativa le están apostando pues también a ser referentes de opinión. Bueno, a ver, le hago una pregunta, no sé si por el oficio que usted desempeña actualmente puede respondérmela, le pido favor que me lo diga con claridad, está en este momentico comenzando tránsito en el Congreso la ley que va a permitir la constitución de las 16 curules transitorias, producto de todo este posconflicto en el que estamos inmersos. ¿Usted cómo ve ese panorama que se le abre al ejercicio de la política en Colombia con estas 16 curulas que se le van a entregar a los, entre comillas, nuevos movimientos políticos que puedan surgir? No, enhorabuena porque es que una de las grandes deficiencias en la democracia colombiana que ha creado precisamente la guerra ha sido la exclusión de vastos sectores sociales del país en la política. Precisamente ese punto que usted toca, don José, eso se está reglamentando en el Congreso porque hace parte de los acuerdos de La Habana, que haya expresiones políticas nuevas en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, para que de esa forma estos sectores que han sido afectados por la guerra tengan una representatividad real porque en apariencia pues estos sectores deberían estar representados en el Congreso. Lo que se está ahora implementando, don José, en los diálogos, en estas conversaciones del Congreso de la República, pues es eso, llevar la implementación de los acuerdos de La Habana en el Congreso de la República. Dice la ley de la que estamos hablando que se pretende que esos 16 escaños lo ocupen campesinos y víctimas del conflicto interno. Y la pregunta es, ¿cómo es que se va a dar esa representatividad? Es decir, ¿cómo se va a definir que usted va en representación de víctimas o en representación de campesinos? Empezando que son representantes que tiene que estar constatado de que vivan ahí, no que vivan en Bogotá y que entonces se desató una campaña electoral y entonces ahora sí van por un fin de semana a las regiones y se hacen elegir por las regiones. No, allá en donde hubo la guerra, en donde se presentaron escenarios del conflicto armado, hay organizaciones campesinas, indígenas, de afrodescendientes que han soportado con una resistencia civil ardua, tenaz y valerosa pues estos embates de la guerra. Esas representaciones son las que van a elegir a sus delegados para estas elecciones en donde va a haber circunscripción electoral especial. No va a pasar lo mismo que pasó con estas elecciones pasadas en donde dos candidatos por las negritudes resultaron siendo más blancos que Obama, que Trump, y por eso se les declaró nula esa elección. En este caso, a partir de la reglamentación que está haciendo el Congreso. No es que yo me vista de campesino y a mí me van a dar la curul. Sí, o que vaya un fin de semana allá y agite las masas, las banderas y lo elijan a usted como si fuera representante de esa comunidad. Don Raúl, saludar al doctor Fabio Cardoso, quien es el secretario de Paz y Reconciliación de la Gobernación del Departamento del Valle. De hecho, él ocupa la primera secretaría como tal en un departamento para implementar todo este proceso de posconflicto, todo este proceso de reconciliación. Y a él lo saludamos, le agradecemos por aceptar nuestra invitación
me dice que venía en el mío, en la ruta P27D, pero como siempre el mío no llega a tiempo, a él le tocó hacer varios transbordos. Buenos días, doctor Cardoso, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, un cordial saludo a ustedes y a la amplísima audiencia. Explíquenos a mí y a nuestros televidentes e internautas, Secretaría de Paz y Reconciliación, es la primera en el país, entiendo yo. Fue la primera que nació. Sí, hay una en Santander, bueno, a partir de ese momento incluso Cali también tiene ya Secretaría de Paz. Eso hace parte pues de la nueva institucionalidad para la paz. Se empiezan los gobiernos seccionales y locales, el gobierno nacional también pues creó el Ministerio del Posconflicto a ajustar sus estructuras administrativas para hacer frente a un desafío interesante que es el que tenemos en Colombia hoy. Y esa Secretaría de Paz, cuando uno le hablan de Secretaría, uno se imagina que primero hay un paquete de programas, unas líneas de actuación, y segundo hay obviamente un presupuesto que va a permitir que esto se lleve a feliz término y una transversalidad, una conectividad con las otras secretarías, en este caso el departamento. Brevemente, ¿cuáles son las principales líneas de actuación de la Secretaría? ¿Cuáles son las transversalidades que tiene con las otras secretarías? ¿Y hay presupuesto en su secretaría para implementar esta agenda? Bueno, nosotros tenemos dos responsabilidades centrales que finalmente pues se conjugan y se hablan sustancialmente, que es el tema de paz, que es un tema grande, ahora lo descomponemos un poco de qué se trata, y por el otro lado es el asunto con las víctimas. Esas son nuestras dos responsabilidades. Estábamos compartiendo el tema de derechos humanos con la Secretaría de Convivencia, de Seguridad o de Gobierno, y una reciente decisión, se tomó la decisión de entregarle el componente de derechos humanos a Gobierno. No obstante, pues ese es un tema también transversal que nos corresponde y nos obliga al conjunto de las secretarías del Gobierno. En el tema de víctimas, pues no es un asunto distinto, que es cumplir con los postulados establecidos en la Ley 1448, sus decretos reglamentarios, en donde define unas obligaciones específicas a todas las administraciones en el país. Nosotros estamos cumpliendo con los términos de las obligaciones de la norma, y pues debo decir que a pesar de ese arranque que no fue fácil, porque no existían recursos, porque no había una cultura, no había un conocimiento preciso de la norma, en donde hubo rezagos por parte del departamento, debo decir que hoy estamos al día y que incluso estamos muy por encima de la media nacional. Y de otra parte es el tema de paz, que tiene que ver con cultura de paz, que tiene que ver con una estrategia territorial para el proceso de implementación de los acuerdos. Es allí, en ese campo de implementación de los acuerdos y de definir pues una estrategia territorial, en donde nosotros nos aliamos, suscribimos un convenio con Naciones Unidas, y nos estamos con Naciones Unidas adelantando un proceso de construcción de un modelo de gestión territorial para la paz. Esos son en esencia las dos responsabilidades, pero por supuesto, como las gerencias modernas, hoy a mí me corresponde construir toda una política pública alrededor de la paz, que no es un asunto distinto que revisar, ajustar el Estado para colocarlo al servicio de una oportunidad democrática y de convivencia que se abre con los acuerdos del Teatro Colón. Esto no solamente es una responsabilidad restrictiva de una secretaría específica del gobierno departamental, sino que es una responsabilidad del conjunto del gobierno departamental, al punto pues que la líder del proceso, pues por supuesto, es la gobernadora del Valle. Don Fabio, permítame, yo le pregunto, don José, con su venia. Don Fabio, usted ha mencionado un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre este organismo internacional adscrito a la ONU y la Gobernación del Valle. ¿En qué consiste ese convenio? Bueno, ese es el PNUD tal vez es la agencia de Naciones Unidas que tiene operancia en Colombia de mayor influencia. Se destaca, digamos, por sus convicciones democráticas en el concierto de la Organización de Naciones Unidas. Cuando nosotros empezamos a interpretar lo que estaba pasando en Colombia y quisimos definir una estrategia en donde lo que estaba aconteciendo en Colombia pudiese aterrizarse en el Valle del Cauca, pues nos encontramos en la misma búsqueda con el PNUD.
al punto que logramos después, en un intercambio de reflexiones, estructurar un convenio que va a permitir al Departamento del Valle del Cauca la definición de un modelo territorial de gestión de paz, territorial en nuestra región, consistente fundamentalmente en 4 cosas. Un ajuste institucional que se ponga a tono con las exigencias del momento, de las exigencias políticas y democráticas del impulso de la paz en Colombia. De otro lado es ubicar, definir en una cartografía del conflicto en nuestra región las prioridades para hacer una serie de inversiones, especialmente en esos territorios, intentando habilitar una plataforma productiva fracturada por el conflicto, es decir, unos proyectos productivos para el sector campesino y rural de la región. En tercer lugar, la necesidad y la importancia de valorar, de respaldar y de acompañar los procesos sociales, organizativos, como correlato fundamental indispensable para el Estado, es decir, un Estado democrático debe contar con comunidades fuertes, coherentes, sólidas, comunidades en donde se respeten sus derechos, comunidades donde se les escuche su voz, comunidades donde se pueda concertar el desarrollo y la suerte de sus mismos asociados, y de otra parte pues una visión mucho más completa, mucho más integral, mucho más aterrizada de la necesidad de reivindicar la justicia que ha estado escatimada en todos estos territorios, en donde ha primado pues soluciones de facto, en donde el Estado ha estado ausente de manera sustancial. En síntesis, lo que nosotros intentamos con este modelo es que el Estado recobre su majestad y el Estado llegue de nuevo a esos territorios en donde ha estado ausente y, en el peor de los casos, aliado también con algunos momentos trágicos de nuestra historia, con la delincuencia en esos territorios para combatir la insurgencia. Hoy en Colombia no hay justificación alguna de no estar en todos los territorios. De la guerra de guerrillas en Colombia, con la decisión de las FARC, con la decisión del ELN de sentarse a dialogar con el gobierno nacional, va a ser un asunto que va a estar registrado en la historia. Esa guerra de guerrillas impedía que el Estado nacional, que el Estado colombiano llegase a todos los puntos cardinales de la geografía nacional. Hoy tenemos esa posibilidad de actuar en búsqueda de mejores condiciones para nuestras comunidades. Lo que usted está diciendo es la respuesta a la preocupación de personas del común y de empresarios que dicen: hombre, pero es que esos espacios que históricamente tenía copados las FARC, ahora ¿quién los va a copar si el Estado no viene? Si el Estado no llega, pues llegan las bandas criminales o llegan otros grupos guerrilleros disidentes y vuelve y sigue la misma lógica perversa de mantenernos en un eterno conflicto. Usted dice que hay 4 prioridades: el ajuste institucional, el fomento productivo, la promoción comunitaria y social y el fortalecimiento de la justicia. Y habla de la cartografía, es decir, habla de ubicar en el mapa del Valle del Cauca cuáles son los territorios o las zonas donde más afectadas están por el conflicto. Entiendo yo que tienen que ver con el sur del valle y con parte del centro del valle, pero si usted nos da los nombres o nos ubica territorialmente dónde están los mayores problemas, esto es muy interesante para la comunidad. Bueno, la verdad es sorprendente cuando uno logra revisar el mapeo del departamento, la cartografía del departamento, y uno revisa cómo el valle estaba tachonado de presencia de grupos insurgentes, en su momento también de grupos de fuerzas paramilitares o llamadas autodefensas. Hoy, digamos, bajo una nueva modalidad que algunos han calificado de meros eufemismos, aún permanecen y persisten este tipo de grupos asociados con las mafias en nuestro departamento. El Valle del Cauca no solamente tenía presencia de grupos armados en el sur, en el centro, sobre el lomo de la cordillera central, sino también hacia el norte, sobre las estribaciones de la cordillera occidental también, es decir, todo el departamento, su parte del litoral, estaba comprometida en asuntos de conflicto armado interno. Estamos hablando nosotros de Buenaventura, de Dagua, del Darién, por el sur
Jamundí, Pradera, Florida, Palmira, al centro Tuluá, Buga, San Pedro, hacia el norte Trujillo, Bolívar, Obando, bueno, en fin, buena parte de nuestro territorio estaba comprometido por cualquier tipo de expresiones violentas, entrópicas, las mafias al norte del valle, al sur también las guerrillas, en una letal combinación también de sembradores de coca, de traficantes, bueno, en fin, estábamos en una circunstancia al punto que el presidente Santos, un poco de manera temeraria, decíamos que en las postrimerías del gobierno de Samper estábamos nosotros casi que adentrándonos en la oscura órbita de un estado ¿cómo calificarlo? Para precisar con lo del presidente, de un estado fallido, porque efectivamente no había un control del Estado sobre el conjunto de su territorio. El Valle no se escapaba a esa circunstancia, solo que el Valle, pues por supuesto, es el centro industrial del occidente colombiano, en donde pues hay unos medios de comunicación importantes y de alguna manera se solapaba esta realidad que se comienza a ver con mayor evidencia a partir del arreglo que hubo político con la guerrilla de las FARC. Entonces, nos corresponde a nosotros emprender un proceso de recuperación de nuestro territorio. Nosotros hemos definido 23 municipios prioritarios. De los 42. De los 42 municipios, de la mitad del departamento. Y cuando uno prioriza, pues lo hace por razones fiscales también, y digamos de eficiencia en la política pública. No significa que el resto de los municipios estuviera exentos de cualquier tipo de conflictos. Fíjense ustedes que cuando uno revisa, por ejemplo, la presencia de la población víctima del departamento, todos los municipios del departamento del Valle del Cauca cuentan con población víctima. Que estamos hablando nosotros de 520.000 personas en condición de víctimas del conflicto. ¿En el Valle? En el Valle del Cauca. Eso significa que esa es una población que excede, supera a más de la mayoría más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca en términos poblacionales. Son 500.000 seres humanos que nos obliga a nosotros ¿que a hacer un representan esfuerzo muy grande. 500.000 familias? ¿O no necesariamente? No, que representan pues mucho menos familias, pero son 520.000 personas que están en condición de víctimas. Fabio, ustedes dentro del marco de este convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, están recorriendo diferentes regiones del departamento, recogiendo el clamor de diferentes sectores sociales para construir este modelo de gestión de paz territorial para el Valle. ¿Cuáles son los clamores, cuáles son las exigencias, cuáles son las necesidades más sentidas que está reflejando la población vallecaucana para esto del posconflicto? Bueno, las necesidades están muy recostadas a los sectores sociales o territoriales en donde nosotros nos acercamos a promover, esa reflexión y esa construcción colectiva que estamos adelantando, porque como usted lo señala oportunamente, este es un modelo que estamos nosotros haciendo con los vallecaucanos y las vallecaucanas, con los sectores organizados de los pobladores de este territorio, de este departamento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos reunimos con sectores campesinos en Pradera y Florida, pues hay dos demandas específicas. Es el tema de seguridad, por ejemplo, ¿cierto? Este modelo contempla políticas que exceden a mi misión, institucional, pero por supuesto, como es un modelo que compromete al Estado regional, pues tendrá que asumirlo entonces a quien corresponde, que son las autoridades policiales, militares y civiles que tienen que ver con el tema de seguridad. Y los asuntos en materia productiva, Pradera, Florida, en su zona rural, que eran Palmira, que eran realmente despensas importantes del Valle. En estas décadas de guerra, esas economías campesinas resultaron notablemente afectadas, ¿cierto? La ganadería, la producción de alimentos, el banco de proteínico que había en estos territorios, la generación de oxígeno que había en estos territorios, se vieron duramente afectadas porque tras
la guerra, pues también llegan otras dinámicas, el tema de la minería, el tema de la siembra de coca, por ejemplo, en el tema de marihuana en Florida, no tanto en Pradera, pero sí en Florida. Pero si nosotros nos reunimos con los defensores de derechos humanos, que me refiero... Antes de que siga, pero ahí, por ejemplo, en el caso de lo productivo, ¿qué hacen ustedes con las demandas de los campesinos de la zona que quieren reactivar la ganadería o reactivar cierto tipo de cultivos? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de financiar a algunos proyectos. ¿Directamente? Sí, directamente. Unos proyectos que quisiéramos contar pues con más recursos para que hubiese, digamos, una mayor participación y una mayor intervención del Estado en esos territorios. Por ejemplo, con la gente de Pradera o de Florida, entonces hay siembra de truchas allí en la zona montañosa. Hay algunos proyectos productivos específicos, pies de crías menores. No tenemos, digamos, la capacidad de proponer proyectos que permitan una habilitación pues, de los procesos productivos en términos mucho más municipales. Pero sí nosotros estamos haciendo es una contribución, estamos coadyuvando y por supuesto nosotros no somos el único actor. Estamos ahí convidando a la administración municipal y también, digamos, al departamento. Los recursos... Mi principal aliada, digamos, en esos proyectos productivos es la Secretaría de Agricultura del departamento. ¿Y los recursos con los que ustedes desde su Secretaría financian esas iniciativas son recursos PNUD? Son recursos del resultado del convenio PNUD Gobernación del Valle del Cauca. Correcto. La Gobernación del Valle del Cauca hace unos aportes, el PNUD, digamos, por su trayectoria global, cuenta, digamos, con una serie de tecnologías y capacidades técnicas que permiten que esos recursos pequeños, usted bien sabe que la mayoría de las pymes en Colombia han fracasado, las pequeñas y las medianas empresas, se las comen las empresas grandes, digamos, es como una lógica del capitalismo salvaje, si se quiere, y me dispensan pues el tópico, pues el lugar común. Pero en este caso, digamos, hay unas experiencias aplicadas en otros espacios y en otros momentos que resultan eficaces cuando hay un acompañamiento en estos proyectos de tal manera que han permitido que esas familias puedan vivir y puedan habilitar sus economías. Por ejemplo, una condición inicial, estamos buscando también recursos para trabajar también procesos de emprendimiento, pero en este caso nosotros no estamos generando emprendimiento, sino es usted que tiene, digamos, un pequeño proyecto que ha estado allí tratando de alzar vuelo y que ha tenido dificultades por falta de recursos, por problemas crediticios. Nosotros llegamos con ese recurso, con un acompañamiento permanente, hasta que nosotros logramos que ese producto salga al mercado, de ahí lo acompañamos durante todo el circuito comercial para que efectivamente los pequeños recursos nuestros resulten eficientes. De ahí no solamente se cuenta el recurso, sino que hay que agregarle ese recurso el acompañamiento técnico. Y tengo entendido, permítame, don José, tengo entendido que dentro de ese ánimo de fortalecer economías campesinas, ustedes con el PNUD están adelantando un plan piloto en 3 municipios del Valle del Cauca, duramente afectados por la guerra, Palmira, Florida y Pradera. Ustedes están apoyando a asociaciones campesinas. Esa es la pregunta que iba a hacer. Los que pueden acercarse a buscar el apoyo, en este caso de cofinanciación, ¿son familias individuales o son asociaciones que agrupan a varios integrantes de la comunidad? Sí, hay factores como ese que nos dan a nosotros mayores elementos para tomar decisiones. Pues las necesidades son ingentes, el Estado realmente en Colombia es muy pequeño, eso tiene que ser también parte de la, digamos, de la reingeniería que hay que hacer. Alguna vez leía por ahí una cita en donde se señalaba que el Estado es muy pequeño para asumir asuntos importantes y muy grande para asumir los asuntos puntuales. Eso en síntesis nos conduce a pensar pues que el Estado poco sirve, pero el Estado sí sirve, es importante cuando se actúa, digamos, con
con responsabilidad y con honradez, y sobre todo cuando se actúa en comunión con las comunidades. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, esos recursos van a estar orientados a asociaciones de personas que se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para impulsar determinado proyecto, ¿cierto? Y que le ha faltado, pues usted sabe lo esquivo que es el crédito para un colombiano que no tiene tierra, que no tiene recursos. Entonces nosotros hemos evaluado en esos territorios aquellas empresas campesinas que han permanecido en el tiempo, que han tenido sustentabilidad, que ha habido responsabilidad, que ha habido buen manejo de los recursos, de los proyectos, y es con esas asociaciones que nosotros hemos querido trabajar y hemos entregado recursos y nos tiene muy entusiasmado el proyecto porque digamos apunta en la dirección que aspiramos. Usted decía hace un rato que han priorizado 23 municipios de los 42 y ya aclara que hay 3 en los que están haciendo un programa piloto: Palmira, Pradera y Florida. Pero dentro de todo ese espectro de lo que ustedes están haciendo o van a hacer, ¿hay algo para Cali, para los corregimientos de Cali, o está por fuera del mapeo? No, realmente ningún municipio del departamento está por fuera de la intención que tenemos nosotros de actuar. Justamente en este momento, no para Cali, pero sí para el norte del Valle, se suscribió un proyecto con la Unión Europea, en donde hay cuantiosos recursos para impactar 3 municipios del departamento al norte. ¿Cuáles son? Que son Trujillo, El Dobio y Bolívar, que son 3 municipios claves, importantes, y que han sido absolutamente relevantes por la presencia de grupos vinculados a actuaciones mafiosas, digamos, en el norte del Valle del Cauca, y que hace parte de las prioridades nuestras. Esos recursos fueron gestionados por la Secretaría del Emprendimiento del departamento, pero digamos esa es la virtud del modelo que estamos precisando, es que esos recursos van a estar vinculados a la política construida a partir del modelo. Así que nosotros vamos a tener la posibilidad de influenciar con nuestra experiencia a esos recursos, para que esos recursos efectivamente se irriguen dentro de la comunidad. Allí están participando varias dependencias del departamento, ¿cierto? Y ese va a ser un proyecto interesante. En relación con Cali, Cali es es el municipio rico me refiero pues desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Por supuesto aquí tenemos cinturones de sectores muy pobres, pues la buena parte de los colombianos y colombianas somos pobres, digamos, son pobres. Entonces, para Cali la estrategia es distinta. Justamente anoche me reunía con algunos funcionarios de la Secretaría de Paz del municipio, en donde ellos van a convocar el Consejo Municipal de Paz. Nosotros vamos a acompañar ese proceso, vamos a acompañar la definición de una agenda bajo el liderazgo, por supuesto, del alcalde de la ciudad de Cali y de la doctora Rocío, que es la secretaria de Paz del departamento. Nos va a hacer un acompañamiento sobre ese particular. En Cali estamos interesados también en lograr que Presidencia de la República adelante un proceso de descontaminación de minas en su zona rural, que ha habido presencia y ha habido accidentes allí en la zona rural, y en general, digamos, los procesos que vengan, digamos, y que provengan de esto que se ha llamado los posacuerdos, pues aterricen en los territorios en donde más se requiera. Hoy, por ejemplo, en varios municipios del departamento del Valle del Cauca, también está haciendo presencia el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Yo estuve ayer en el Darién, en el corregimiento de Río Bravo, que es tal vez el corregimiento más grande que hay en el Darién, en donde ha habido una presencia más o menos de unas 153 hectáreas de siembra de coca, y en donde había pues un conflicto entre comunidades que defienden su mata porque de eso viven. No es que las comunidades por razones perversas se hayan dispuesto a la siembra de coca. De alguna manera
el Estado ha sido responsable en el sentido de no ofrecer ninguna opción a esas comunidades que, como en el caso de Río Bravo, no tienen carretera, no tienen luz eléctrica. Si siembran plátano, sacar el plátano hasta la plaza de mercado, pues resulta más costoso que su producción. Lo único que da resultado allí, en términos económicos, para subsistir, es la hoja de coca. Con el agravante de que el que los pone a sembrar la coca va y se la recoge allá. Claro. En hectárea, en cambio él tiene que sacar el plátano a la galería. Toda favorece. Entonces, les cuento que el programa de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno nacional, si bien pues seguramente no va a ser la respuesta y la solución, sí es un giro sustancial, mucho más acertado, mucho más positivo de la política antidrogas del gobierno nacional. En este caso, a los dos eslabones que más se castigó en la lucha, equivocadamente, en la lucha contra las drogas, que es al consumidor que tiene problemas de salud, y al campesino que está obligado a su producción, en este caso, digamos, hay un tratamiento diferencial mucho más indulgente, digamos, con estos actores que por razones distintas se ven obligados y comprometidos a este proceso. Entonces, para ellos va a haber, digamos, un tratamiento distinto. Entonces, todos estos programas en algún momento terminarán también trabajando aquí en Santiago de Cali. Yo en Santiago de Cali tengo el mayor interés, digamos, aún no hemos empezado, no hemos actuado. Yo tengo una secretaría que aún es pequeña, digamos, desde el punto de vista administrativo, pero tenemos mucho interés en trabajar en las zonas urbanas marginales con los jóvenes, un poco para desactivar la presencia pues de grupos delincuenciales, de grupos armados aquí en estas latitudes, y emprender un proceso de desaprendizaje de la violencia y acompañar a la alcaldía en un proyecto de cultura de paz y convivencia en nuestra municipalidad. Fabio, uno de los grandes retos del posconflicto, y en eso sí la comunidad en todo el país está muy preocupada, es llevar la paz a las regiones. Dentro de esa órbita, ¿qué se está previendo en el Valle del Cauca para que los grupos armados ilegales que aún subsisten en la región, pues no vengan a dominar esos espacios que está abandonando o que ya abandonó la guerrilla? Bueno, ese tal vez es el principal desafío, esos grupos que aún persisten, que son supérstites a todos estos vientos de paz y convivencia, son la principal amenaza que tenemos nosotros aquí en la región. Justamente hoy tengo una conversación con el coronel Blanco, comandante de la Tercera Brigada, que está recién establecido, posesionado aquí en nuestro departamento, en donde pues le voy a colocar de presente varios asuntos. Uno de ellos es digamos, el avistamiento, por llamarlo de alguna manera, que han señalado algunos sectores aquí en nuestro departamento de la presencia extraña de algunos uniformados en algunos territorios. Por ejemplo, he recibido específicamente quejas de comunidades de Pradera, de Palmira, ¿cierto?, que han visto trasegar algunos movimientos extraños de gente enfusilada y con uniforme. Está por verificarse, digamos, yo no puedo pues con toda tranquilidad señalarlo, pero algunas personas que merecen atención han señalado que han visto a personas, Florida también, a personas armadas trasegando por las montañas del departamento en donde alguna vez fueron escenario de combates. Todos saben también lo que está pasando en el litoral del San Juan, en Buenaventura. Hay presencia, ahí sí lo digo con nombre propio, ahí hay presencia del Clan del Golfo, ¿cierto? Pero también hay resultados importantes. En estos días que asistí a una reunión en Bogotá, el comandante de la Fuerza de Tarea, Titán, entregaba pues unos resultados importantes, pero también que generaban mucha preocupación. Por ejemplo, habían incautado 38 toneladas de cocaína, y un kilo de cocaína vale, puesto en Nueva York, $30.000, hagan la cuenta, eso da 2 billones y pico y el presupuesto de Cali es 1.800.000.000. Entonces uno dice, bueno, incautaron esa droga, la noticia es magnífica, pero de cada incautación hay
hay una parte que sale también, que logra salir, ¿cierto? Eso nos lo muestran pues el cotejo de las estadísticas históricas. Entonces, el Estado tendrá que hacer dos cosas. El otro día, el fiscal Montealegre estaba diseñando una propuesta de sometimiento. Yo creo que esa propuesta de sometimiento tiene asidero, creo que podría pensarse, digamos, en una propuesta de sometimiento. Entiendo que especialmente la gente del Clan del Golfo tenía interés en escuchar esa propuesta de sometimiento. No es una nueva propuesta de negociación, ¿cierto? Ellos no son, digamos, un actor armado con finalidades políticas, así hayan insistido en serlo. Ellos es un grupo que tiene como finalidad central la comercialización de estupefacientes y el lucro, digamos, ese es su interés. Pero en tanto eso ocurre, el Estado no puede obrar con dubitaciones y tiene que obrar de manera contundente, implacable en el sometimiento de estas bandas criminales. Tiene que ofrecerle plenas garantías a las comunidades y en especial, por supuesto, a los líderes sociales, políticos, alternativos, independientes, que se han visto comprometidos, sacrificados en esta etapa de los posacuerdos. El número de muertos es importante. Yo creo, como lo señalan ellos, que hay sistematicidad, que efectivamente hay voluntades políticas que quieren acallar sus voces, y ese es un desafío que tenemos nosotros como Estado y que tenemos que responder con claridad. Doctor Cardoso, usted está planteando la necesidad de consolidar la paz en los territorios. Yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana atento a lo que sucedió en el corregimiento Santa Elena, aquí en el Cerrito. Usted sabe que el día domingo el ESMAD agredió, porque tenemos todas las evidencias, de hecho estuvimos como medio de comunicación allá, de qué hicieron. O sea, una comunidad de campesinos, de gente buena, gente que toda se conoce, cansados de que durante más de 10 años llevan pidiéndole a la gobernación, al Ministerio del Transporte, arreglen la vía desde la Panamericana hasta la María, y no lo han hecho, o han hecho unos reparcheos que a las semanas están otra vez dañados. Pues hicieron una especie de sancochada para 250 personas, todo estaba muy bien, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando el alcalde de Cerrito se retiró. Parece que se retiró el alcalde y a las 3:30 el ESMAD estaba llevándose por delante los fogones y las ollas y agredió mucha gente. El día lunes la comunidad citó a la gobernadora, ella no estuvo, pero estuvo la doctora Noralba García, estuvo Julián Franco de Turismo, estuvo el gerente de la zona sur territorial y el subsecretario de Infraestructura. Un poco pidiéndole a la comunidad, bueno, pero a ver, es que nosotros en 61 años, decían, en 61 años de conflicto interno, jamás nunca la guerrilla pasó por aquí a agredirnos, ni los paramilitares. E irónicamente, cuando ya estamos en un proceso de aclimatación de la paz, viene el propio Estado a través del ESMAD y nos arrasa, y nos trata como si fuéramos terroristas y subversivos. Uno se desconcierta cuando ve de manera contundente y cómo en este caso, un organismo del Estado hace eso con la comunidad, y la comunidad lo único que está pidiendo es 3 kilómetros de pavimentación. No ha habido plata, no ha habido voluntad política, no ha habido claridad en qué hacer para resolver eso que usted sabe que es turismo, es dinámica de la economía para esa gran zona que es la despensa. Sí, la verdad es que eso tiene que ver con una tradición que ha habido en Colombia, y es que este ha sido, digamos, un Estado incapaz de resolver los asuntos sustanciales de las comunidades. Entonces, Estado hacía la fácil, es decir, es cuando era incapaz de resolver las demandas de las comunidades, pues mandaba a las fuerzas militares, a la policía, para que se encargaran de resolver equivocadamente las manifestaciones de inconformidad de nuestras comunidades. Me recuerda mucho un profesor de Derecho que tuve cuando era estudiante, que decía que el Código Sustantivo del Trabajo
había sido creado para regular los derechos de las personas que tenían empleo y que el Código Penal era para los desempleados. Entonces, cuando el Estado no tiene cómo responder, hace la fácil, entre comillas, porque es la difícil, manda a la fuerza militar y a la policía a que cumplan pues un papel absolutamente desdeñable, absolutamente impopular, si se quiere, para que enfrente a las comunidades. Esta etapa nos obliga a nosotros a construir una relación distinta entre las comunidades y el Estado. Esta etapa nos obliga a pensar y a percibir que cuando las comunidades se levantan porque expresan inconformidades, no es que sean adversarias, que no que sean enemigos internos al Estado aquí, sino que son comunidades que están expresando inconformidad y que hay que construir mecanismos de tramitar esas inconformidades distintas al ESMAD. Le cuento una cosa, yo soy de los que creo que el ESMAD como estructura tiene que revisarse, ¿sí? Hasta ahora lo que usted comenta es una expresión que es poco comparada con lo que pasó en Bogotá cuando se gasearon a unas personas que tenían problemas de movilidad reducida y tenían problemas distintas, ¿cierto? Entonces, o cuando el ESMAD llega a una marcha estudiantil y ocurre pues un asesinato como ha pasado muchas veces aquí en la Universidad del Valle. Entonces, ese tipo de circunstancias son propias de un país con una guerra interna. Esa guerra interna ya hoy no existe en Colombia. Bueno, doctor Cardoso, pero ahí le hago la pregunta comprometedora. Pero esa comunidad, esos líderes podrían acercarse a su secretaría a ver de qué forma usted desde esta secretaría puede apoyarlos para que no se quede en una reunionitis aguda escuchando sus quejas, sino que se les dé solución, porque es que a mí por lo menos lo que me preocupa es la falta de sentido común. Es que esa es una zona turística, eso se llama destino paraíso desde el ministerio. Preciosos. Sí. ¿Y cómo es que se abandonan hoteles, restaurantes, sitios como la Hacienda La María, impidiendo que la gente llegue a generar economía y dinámica en esa zona? ¿Qué puede hacer la secretaría que ustedes dirigen? Por supuesto, yo en este caso pues escapa a mis posibilidades, pero yo sí puedo servir de puente, yo puedo facilitar procesos de acercamiento. Seguramente pues Noralba lo estará haciendo, seguramente la gobernadora también, pero yo quiero decirle a la comunidad de Santa Elena que nosotros tienen un aliado pues para apoyarse y para permitirse actuar, digamos, y acercarse a los centros de decisión del gobierno departamental. Fabio, se nos está acabando el tiempo, infortunadamente. La última pregunta mía es, ¿hay esperanzas para que los vallecaucanos estén optimistas frente a estos nuevos retos que vienen por el posconflicto? Sí, definitivamente, Raúl. En estos tiempos ocurren asuntos muy complicados. Bien decía Gaitán que la noche es más oscura cuando va a alumbrar el día, ¿cierto? Pareciera que las cosas pues se complican como resultado de los acuerdos. Sí, el acuerdo lo que hace es evidenciar una serie de dificultades que tenemos nosotros como sociedad, pero la ventaja es que cuando uno evidencia, digamos, las dificultades, entonces ahí es posible tramitarlas y transarlas. Como cuando en el diván de Sigmund Freud, la gente se percata de su problema y empieza a resolverlo un poco. Estamos en el diván de los acontecimientos en Colombia, están floreciendo problemas, conflictos, y es el momento de actuar con una concepción distinta, democrática, pacífica, en el trámite de esos conflictos. Una última pregunta para usted. Todo este propósito de aclimatar la paz pasa por las aulas de clase también. Pasa porque los niños y los jóvenes en las escuelas y colegios públicos y privados comiencen a entender qué es eso de un ambiente de paz, de un estado de paz social, porque eso no se hace y de hecho muchas veces lamentablemente las escuelas son nidos de antipaz, de factores de violencia. ¿Tiene en su cartera, en su secretaría, algún prospecto de iniciativa para el próximo año, donde, por ejemplo, a través de talleres, a través de manuales, a través de metodologías digitales, se le comience a llevar al niño de 6 años, de 7 años, de 10 años, esa nueva concepción de paz?
Yo he estado asistiendo por invitación de la Secretaría de Educación a una prospección que me parece a mí muy interesante, y es que se está estructurando lo que es la Cátedra de Paz, y con una digamos, reflexión distinta de lo que han sido las cátedras. Las cátedras se han vuelto como las leyes en Colombia. Entonces surge un problema y nos inventamos una ley, así la ley sea inaplicable o sirva poco, pero eso tiene que ver pues con el ilusionismo legal, o el ilusionismo constitucional. El santanderismo colombiano. El santanderismo colombiano, heredado de los españoles. En este caso también, entonces el gobierno decía, hay problemas de derechos humanos, cátedra de derechos humanos, y eso terminaba pues en una costura. En este caso aquí en el Valle, la Secretaría de Educación viene promoviendo una reflexión que me pareció interesante sobre la Cátedra de Paz, ¿sí? Y es que no va a ser simplemente un ejercicio vocacional, sino que va a ser una concepción que se espera atraviese de alguna manera pues los pénsulos educativos y que apunte, digamos, en la construcción de cultura de convivencia y de paz en nuestro departamento. Me parece interesante. En ese momento no estábamos nosotros pensando en lo de los niños que tú señalas, que parece importante, los niños y las niñas, pero ya digamos hay aproximaciones, y estoy seguro la Secretaría de Educación que al frente tiene gente muy competente, ¿cierto? Y gente que conoce mejor que yo temas pedagógicos, estarán ya pensando, concibiendo un proceso de formación, de educación y de contribución a una cultura de paz desde la niñez en nuestro departamento. ¿Cómo lo está haciendo la Secretaría Social del departamento? Nosotros concurrimos simplemente un poco con nuestro fardo de sensibilidades, de percepciones y saberes a esas reflexiones que hacen mis colegas en la Secretaría. ¿Dónde lo localizan a usted o a sus funcionarios la comunidad? Eso es más difícil, me lo paso montado en un carro. No, mentiras, ahí en pues estamos arreglando la oficina el despacho que tenemos en la Gobernación del Valle, queda en el segundo piso, mezanín. Creo que vamos a estar allí ya ubicados en 10 días de nuevo. Por lo pronto estamos en el quinto piso de la Beneficencia del Valle, la Vieja, ¿sí? No tiene ascensor. La que queda en la octava. No tiene octava ascensor. Con sexta. Eso, el octava con sexta. No tiene ascensor, así que son caminando los 5 pisos. Pero la persona que se atreva a subir los 5 pisos, ¿seguro encontrará a alguien que la atienda? Sí, la recompensa es que vamos a estar ahí atendiéndole. Bueno, porque es muy difícil subir 5 pisos, uno bien llevado de problemas, y que llegue y no encuentre a nadie. Sí, allá el que llega pues muy contrariado y demás, esas bocanadas de oxígeno que le toca tomar ahí llegan con otra disposición ahí al quinto piso. Bueno, entonces, quien necesite a Fabio Cardoso, secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, o algunos de los funcionarios que lo acompañan en esta cartera, puede acercarse hasta ahora al antiguo edificio de la Beneficencia, que queda en la calle Octava Carrera Sexta esquina. En esa esquina, ahí usted hace ejercicio, sube 5 pisos, que él le garantiza que como contraprestación, digámoslo, por ese ejercicio, alguien lo va a atender y lo va a escuchar y va a encontrar alguna posibilidad de orientarlo para que usted resuelva su problema. Muy importante lo que nos ha planteado es ponerle carne al asador de la aclimatación de la paz, porque el Estado colombiano históricamente ha sido muy retórico. Hablamos y hablamos, los políticos dicen y dicen en sus discursos la paz, pero a la hora de la verdad uno va a buscar dónde está la carne en el asador y no encuentra sino un pedacito de yuca, un pedacito de papa y un pedacito de plátano, y la carne por ninguna parte. Aquí parece ser que la actual gobernación del departamento ha decidido apostar por generar proyectos y programas concretos, y además tiene el respaldo de las Naciones Unidas a través del programa PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está cofinanciando y asesorando a la gobernación en cómo generar proyectos pilotos que sirvan de botones de muestra para que los alcaldes, para que los funcionarios de diversas instancias del sector público y agentes privados, como gremios, como empresas, como cooperativas, como asociaciones, comiencen a entender que hay caminos, hay rutas por donde transitar hacia cómo mantener y consolidar la paz social, la paz económica, la paz territorial,
que tanta falta le hace al país y a nuestro departamento. En buena hora que se haya creado la Secretaría de Paz y Reconciliación a cargo del doctor Fabio Cardoso, y a él le agradecemos por venir aquí a darnos cuenta y razón de lo que está haciendo. Buenos días. Muchachos, ese que es el Día de la Madre, ¿qué le vamos a regalar a su mamá? Tiene que ser algo que ya le encante. Ya sé, como heredé el mismo gusto de mi mamá, tengo el regalo ideal. Calzado Rómulo, hechos con amor para todas las madres. El verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.